de la expresidenta respecto de que, bueno, no iba a aspirar al cargo de presidente de la Nación nuevamente. Bueno, y esto, por supuesto, desde el punto de vista económico, todo lo que tiene que ver, Ariel, sabés que estamos en un año electoral con todo lo que eso implica en materia económica. En un año que ha venido bastante complicado el primer cuatrimestre, con el dólar subiendo, con el riesgo país que había llegado casi a los 1000 puntos. Entonces, claramente, todas las expectativas pasaban por, en primer lugar, sorprendió al mercado porque no se esperaba que el anuncio fuese un mes casi antes de lo que sería el plazo para los anuncios de las candidaturas a la presidencia de la Nación. Entonces eso sorprendió por el hecho de que 30 días antes se conociese un poco la fórmula. Claro, eso se debió, dicen, a la victoria de Schiaretti. Bueno, Cristina quiso poner un límite al crecimiento de Schiaretti. Bueno, eso puede haber sido la razón. Lo concreto es que en materia económica no se esperaba que se adelante el anuncio. Claro. Con lo cual eso sorprendió ya al mercado desde ese punto de vista. Por otro lado, bueno, se descontaba de que la expresidenta iba nuevamente a aspirar, como te digo, a la primera magistratura. Y por lo tanto, el hecho de que haya anunciado que iba a ser vicepresidenta, esto me parece que, bueno, en alguna medida trajo en los mercados algún, entre comillas, alivio respecto de moderación y de que el rumbo de la economía no iba o no va a cambiar demasiado. Esto es lo que están mirando los mercados al menos 48 horas después de este anuncio. Ayer el riesgo país bajó de los 900 puntos, el dólar se mantiene estable tanto en la jornada del lunes como de ayer, el dólar que, bueno, un poco es la variable que se está monitoreando, precisamente para esto que vos decías, una moderación en la tasa de inflación, que se espera que para el mes de mayo esté por debajo del 3%, todavía los cálculos no están finos, pero entre el 2,5 y el 2,8%, probablemente en ese rango se mueva la inflación del mes de mayo. Y por supuesto, además de todas las cuestiones que tienen que ver con las variables financieras, todo lo que está pasando con la parte real de la economía, claro, paritarias, lo que tiene que ver con la reactivación del aparato productivo que todavía está muy lenta, precisamente por la incertidumbre política que ha ido mermando todo lo que tenga que ver con una reacción de la economía que se esperaba ya para bueno, el comienzo de este segundo trimestre del año, ¿no? Bueno, para ahí iba la pregunta. ¿Cuáles son las otras variables que hacen presagiar un descenso en la inflación? Porque además de la proyección para mayo, muchos ya están proyectando la inflación interanual para mayo de 2020 y hablan de una inflación anual alrededor del 30%, todavía es alto, pero para lo que veníamos viviendo es algo bastante bajo, y se hablan también de las señales de reactivación que se afianzarían para el año entrante. No todo puede depender de las variables políticas, debe haber algunos otros indicadores. No, por supuesto. En primer lugar, el descenso de la inflación tiene que ver, por supuesto, todavía una inflación muy alta, porque si hablamos del 2,5 o del 2,8 mensual, como siempre decimos, es prácticamente la inflación que tiene el promedio de América Latina en un año. Claro. Entonces todavía estamos hablando de niveles inflacionarios muy altos, pero en comparación con cómo venía la tasa de inflación en la Argentina, luce como bastante más moderado. ¿Cuáles son los factores que están interviniendo para que primero haya una moderación de la tasa de inflación y luego pueda haber una posterior reactivación un poco más clara de la economía? En primer lugar, todo lo que tiene que ver con la política monetaria que viene llevando adelante desde octubre el Banco Central. Y en general, cuando los bancos centrales empiezan con un proceso de fuerte restricción monetaria, eso lleva por lo menos 6 meses hasta que empieza a notarse en la inflación. Con lo cual, bueno, ya mayo, junio ya es más o menos el tiempo que está previsto para que desde la parte monetaria eso vaya impactando en la tasa de inflación. Por otro lado, lo que tiene que ver con los anuncios previo a la Semana Santa, con este programa de precios esenciales, donde
hay algún tipo de moderación en la canasta de consumo, de los precios de la canasta de consumo y sobre todo las tarifas que de servicios públicos que el gobierno se comprometió a congelar hasta fin de año. Eso va a ir, por supuesto, reflejando una disminución, una moderación en la tasa de inflación y eso impacta en las expectativas de inflación. Y por otro lado el dólar que está mostrando desde mediados, fines de abril, alguna moderación también por el hecho de que el Banco Central puede intervenir y entonces esto también trajo bastante moderación en lo que tiene que ver con el dólar, por eso son los factores que están impactando en la tasa de inflación. Vos decís, no es solo político lo que tiene que ver con la economía, tiene que ver con las expectativas, tiene que ver con el costo del crédito y tiene que ver también con que tenga o no una recuperación de todo lo que tiene que ver con el consumo. Un consumo que todavía viene muy bajo, ¿no? Claro, eso te iba a comentar, 7% abajo abril. Exactamente, abril, 7% del consumo, la caída es fuerte, las paritarias que estarían cerrando en promedio entre el 35 o 37% es lo que se está hablando. Todo eso puede traer aparejado alguna, decíamos, moderación en la tasa de inflación, con paritarias y con salarios nuevos, entonces eso puede traer aparejado para la segunda parte del año una mejora en lo que tiene que ver con el nivel de consumo, pero todavía estamos hablando de niveles muy moderados en cuanto a la reactivación del consumo. A partir de allí empezaremos a ver el componente político de manera más clara y ahí podríamos empezar a mirar entonces alguna reactivación en la actividad económica, pero siempre ya prácticamente en el segundo semestre del año claramente, ¿no? La última, la inflación que se mida para mayo, que podría perforar el piso de 3 y ubicarse en 2 y algunos decimales. ¿Puede ser el piso o se puede esperar que siga bajando? No, puede que siga bajando la tasa de inflación. Como te digo, los factores que están influyendo sobre todo tiene que ver con el componente tarifario y con el efecto monetario. Entonces, con esos dos componentes es probable que la tasa de junio, la tasa de inflación de junio, sea incluso un poco más moderada que la de mayo y así sucesivamente. Pero todavía estamos hablando de inflaciones que en el mejor de los casos estarían en el 2%, incluso la proyección oficial es que la tasa de inflación esté por debajo del 2% previo a lo que tiene que ver con las PASO, es decir, en agosto. Claro. Vamos a ver si esto se puede mantener, dependemos mucho también de lo que pase a nivel internacional, de las expectativas. Vos sabés que estamos en una economía primero muy vulnerable y en una economía también muy sensible a todo lo que tiene que ver con cualquier tipo de rumor político. Entonces es prácticamente día a día, pero claramente las proyecciones van indicando estos números que estamos